5 lugares en México donde aún se escuchan los muertos. Dicen que en México la muerte no se teme, se respeta. Pero hay sitios donde el silencio se rompe con susurros que no deberían existir. Lugares donde las almas no descansan y donde el tiempo parece haberse detenido. Hoy te mostraré 5 lugares en México donde aún se escuchan los muertos. Historias reales que quizás te hagan pensar 2 veces antes de visitarlos. Número 1. El Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco. Construido a mediados del siglo XIX, el Panteón de Belén fue el principal cementerio de Guadalajara durante décadas. Entre sus muros descansan médicos, soldados, niños y leyendas que se niegan a morir. De día es una joya arquitectónica, pero de noche es otro mundo. Los vigilantes aseguran que después de la medianoche se escucha el llanto de un niño, un sollozo ahogado que parece venir desde el fondo del Campo Santo. Lo llaman el niño del globo. Cuenta la leyenda que aquel pequeño murió enfermo, aferrado a un globo rojo que su padre le había llevado al hospital. Dicen que su última petición fue que no le soltaran el globo para que no se fuera sin él. Desde entonces, algunos visitantes han jurado escuchar el globo arrastrarse entre las tumbas, rozando el mármol, como si buscara nuevamente a su dueño. Y los más valientes, o los más desafortunados, aseguran haber visto una pequeña sombra detenerse justo en la propia lápida del niño, antes de que el sonido de un globo rozando con el mármol de las tumbas se pierda entre las ramas de un viejo árbol de aquel camposanto. ¿Te atreverías a visitarlo de noche? Número 2. La Isla de las Muñecas, Xochimilco, Ciudad de México. Entre los canales oscuros de Xochimilco existe un lugar que parece detenido en el tiempo, un rincón donde los árboles no florecen, sino que cuelgan cuerpos de plástico, ojos de cristal y unas sonrisas rotas. Lo llaman la Isla de las Muñecas. Todo comenzó con don Julián Santana, el antiguo cuidador del lugar. Cuenta la historia que un día encontró el cuerpo de una niña flotando en aquel canal. Desde entonces, atormentado por su muerte, comenzó a colgar muñecas viejas en aquellos árboles. Esto para ahuyentar aquel espíritu. Pero las muñecas no ahuyentaron nada. Con el tiempo, comenzaron a multiplicarse hasta cubrir casi toda la isla por completo. Los visitantes aseguran que cuando cae la noche, las muñecas cobran vida. Algunas mueven los ojos, otras giran la cabeza lentamente y otras parecen susurrar entre los juncos, repitiendo nombres que nadie reconoce. Y cuando el viento sopla, suena como si se rieran, una risa hueca, infantil, que rebota sobre el agua, esperando a aquel que se atreva a entrar. Dicen que don Julián también fue encontrado ahogado en el mismo lugar donde vio morir a la niña. Número 3. El Hospital Juárez, Ciudad de México. Fue uno de los hospitales más antiguos del país. Fundado en el siglo XIX, sobrevivió guerras, epidemias y terremotos. Durante más de un siglo, el Hospital Juárez fue un refugio y también un testigo silencioso del sufrimiento humano. Pero cuando cae la noche, algo cambia. Los pasillos se enfrían, las luces parpadean y los guardias aseguran escuchar pasos donde no hay nadie. Dicen que en los pisos más viejos se aparecen enfermeras con antiguos uniformes, moviéndose entre las camas, atendiendo pacientes que ya no existen. Hay reportes de camas que se deslizan solas, de puertas que se abren lentamente y de un llanto leve que se escucha en las habitaciones, donde, según los archivos, murieron decenas de personas durante el terremoto del 85. Algunos empleados se niegan a trabajar por la noche,
Otros aseguran haber visto siluetas blancas cruzando por los pasillos o escuchando susurros pidiendo ayuda desde los quirófanos clausurados. Dicen que esas almas nunca dejaron el hospital, que siguen buscando al médico que prometió regresar, pero nunca lo hizo, porque en el Hospital Juárez algunos pacientes jamás fueron dados de alta. Número 4. La Casa de los Tubos, Monterrey, Nuevo León. En las afueras de Monterrey se levanta una construcción tan extraña como inquietante. Una casa formada por enormes cilindros de concreto, conectados por rampas y pasillos circulares. Un diseño moderno para su época, pero condenado por la tragedia. Corría la década de los 70, cuando una familia adinerada decidió construirla especialmente para su hija, una niña que usaba silla de ruedas. Las rampas estaban pensadas para que pudiera moverse libremente por la casa, pero durante una de las visitas a la obra, la niña perdió el control y cayó desde lo alto. Murió al instante. Desde entonces, nadie ha podido vivir ahí por mucho tiempo. Los vecinos aseguran escuchar una voz infantil llamando a su madre, o el sonido de una silla rodando lentamente entre los tubos vacíos. Los pocos que se han atrevido a entrar juran sentir una presencia detrás de ellos, como si algo los siguiera entre las curvas de concreto. Y cuando el viento sopla dentro de la casa, produce un eco que parece un lamento que recorre cada pasillo, como si buscara escapar. Dicen que al amanecer, si miras de cerca las paredes, puedes ver marcas de manos pequeñas, grabadas en polvo y cemento, como si alguien todavía intentara salir. Y aunque han querido demolerla, la Casa de los Tubos sigue ahí, esperando. Número 5. Real de 14, San Luis Potosí. En lo alto de la Sierra de 14 se encuentra un pueblo detenido en el tiempo. Real de 14, un antiguo centro minero que alguna vez rebosó de vida, riqueza y tragedia. Durante el auge de la plata, miles de hombres trabajaban bajo tierra, día y noche, buscando fortuna entre túneles interminables. Pero muchos jamás regresaron. Los derrumbes, las enfermedades y la codicia los enterraron junto a aquel mineral. Hoy, el Real de 14 es casi un pueblo fantasma. Sus calles empedradas guardan un silencio que pesa. Un silencio roto solo por el viento que baja desde las minas abandonadas. Los visitantes aseguran escuchar golpes metálicos bajo la tierra, como si los mineros siguieran trabajando desde el más allá, sin saber que hace más de 100 años que las minas están selladas. Otros han visto sombras con lámparas encendidas, descendiendo por túneles clausurados, guiadas por una luz que nunca se apaga. Dicen que al anochecer, el eco del martillo resuena en las montañas, y que si sigues el sonido, terminas encontrando un pozo sin fondo, donde todavía se escuchan voces rezando por salir. En Real de 14 el silencio tiene peso y cada piedra guarda una historia que nadie debería escuchar. En México, la muerte no nos asusta, nos acompaña, pero hay lugares donde parece que la parca nunca se fue. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar alguno de estos sitios? Si te gustan las historias reales de terror y misterio, suscríbete, porque pronto te mostraré los lugares que incluso los vivos evitan mencionar. Dale al siguiente video para más datos curiosos, historias de terror o misterio. Estás en Sin Mente. Nos vemos allá.